La cocina de 300 metros cuadrados respira un silencio caro. Carrara blanco bruñido, griferías doradas como joyas, vitrinas con luces frías que no calientan nada. Tras el ventanal, Madrid es un cuadro detenido. En el centro, sobre la isla inmensa, 3 niños descalzos sostienen el equilibrio con la rigidez de quien teme el suelo. Se llaman Daniel, Mateo y Sol. Frente a ellos, arrodillada, una mujer con uniforme azul y delantal blanco aplaude despacio, marcando un compás, como si ese mármol fuese escenario. Tirirín, tirirán, tararea en gallego, y con sus manos guía tobillos inertes, tobillos que hasta hoy eran piedras. En la puerta, Alejandro Cortés, traje impecable, sombra de barba, ojos exhaustos, se queda a medio paso. Reconoce la canción. Marina la silbaba cuando el vientre era promesa. La visión le corta la respiración. Sus trillizos ríen. No una mueca, no un reflejo. Ríen con los ojos encendidos, como si alguien hubiese encendido la casa. La mujer eleva la mirada miedo y dice, apenas un susurro que ordena. Confíen en el suelo puede sostenerlos. Alejandro no cruza el umbral. Tiene la costumbre de mirar desde afuera, de los negocios, de los tratamientos, del dolor. Aprendió a negociar con estadios de fútbol, autopistas, alcaldías. Nunca supo negociar con la muerte que llegó el día del parto. Desde entonces, la mansión es un mausoleo de vidrio, eficiente y helado. Los médicos más caros firmaron diagnósticos que suenan a metáforas rotas. Hipotonía, retraso motor, inhibición psicosomática. Nada detuvo la quietud de esas piernas que parecían ajenas al cuerpo. Hoy, en cambio, la empleada recién contratada mueve un piecito con ritmo de nana, y Mateo imita el gesto, apenas un vaivén, apenas una intención. Alejandro siente un latido que había olvidado, esperanza mezclada con terror. Basta, quiere decir, porque el miedo a perder otra vez es su reflejo primario. Pero la risa de Sol, clara, animal, incontestable, le ancla la lengua. La mujer transforma un estropajo en marioneta, lo hace bailar, y la isla deja de ser altar para volverse pista. ¿Quién le permitió tocar a mis hijos? La frase sale seca, con filo de director general, cuando por fin se decide a entrar. La mujer no se encoge, mantiene las palmas abiertas, a la altura del pecho, como una mediadora en su propio territorio. Ellos me permitieron, contesta, y señala los ojos encendidos de Daniel. Si quiere, detengo la canción. Calla de golpe, y con el silencio, cae una sombra pesada. Los niños se agitan, buscan el compás que les quitaron. ¡No!, suelta Alejandro, casi involuntario. No la detenga. La empleada retoma la melodía, ahora más baja, y explica sin títulos. No curo, acompaño. Las piernas recuerdan cuando el corazón recuerda. Él siente ganas de echarla, de llamar a seguridad, de recuperar el control. También siente, y eso lo derriba, el impulso de pedirle que siga. La contradicción le arde como un disparo viejo. Ella, sin más herramientas que su voz y un paño, los invita. Una rodilla, arriba, otra rodilla, arriba. Respiren conmigo. El brillo de las lámparas rebota en el mármol cuando, por primera vez desde que Marina no volvió, la cocina cambia de temperatura. Daniel apoya el pie con intención, esa palabra mínima que siempre le faltó. Alejandro avanza un paso y el perfume del desinfectante le trae el quirófano, el grito de un monitor, la mano de ella soltándose. Parpadea, como si expulsar la imagen fuese posible. Soy Lucía, dice la mujer, regalando su nombre como un puente. No quiero problemas, solo que no tengan miedo del suelo. Los niños responden con esa inteligencia anterior a los diplomas. El juego. Mateo se lleva el paño a la mejilla. Sol intenta imitar el aplauso. Él nota la humedad detrás de sus ojos y se avergüenza de ser visto. 5 minutos más. Ordena para ocultarse en la autoridad, pero su voz ya no suena a mármol. Y mientras Lucía canta, el reloj invisible del duelo se mueve un diente. Si esta historia te toca, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Leerlos nos acompaña a seguir. Alejandro Cortés nació rodeado de ruido. Negociaciones, brindis, helicópteros. Encontró a Marina en una obra. Ella llevaba casco, botas, risa fácil
y un magnetismo que dejaba a todos un poco mejores. Él se permitió ser otra cosa cuando estaba con ella, menos estatua, más hombre. El embarazo fueron 9 meses de planes y canciones. Compraron esta casa para escuchar crecer la vida, pero ese día el mundo se fracturó. 3 llantos y un silencio. «Lo siento», dijo un médico con voz de trámite. Alejandro firmó papeles para anestesiar el desastre. Especialistas, terapeutas, equipamientos que ocuparon cuartos completos. La prensa los llamó el milagro triple de España. Nadie escribió que los trillizos no caminaban y que él dormía en una cama donde el frío sabía pronunciar su nombre. La casa quedó llena de cosas que no curan. Sofás perfectos, esculturas caras, flores que se cambian cada 2 días. El hombre más rico del país aprendió a pagar para no escuchar su propio vacío. Hasta hoy. Lucía Herrera llegó a Madrid con una maleta barata y el consejo de su abuela. Donde te pidan silencio, canta bajito. Fue huérfana antes de entender la palabra y encontró cobijo en la mujer que curaba con infusiones, manos tibias y canciones a destiempo. A los 20, amó a un hombre incorrecto. A los 22, sostuvo un diminuto gorro de lana y un adiós que no estaba en ninguna lista. Algo se le feó. Quebró para siempre. Y sin embargo, de la grieta salió música. Abandonó los estudios porque comer es una urgencia más concreta que los sueños. Trabajó limpiando habitaciones de hotel, cuidó ancianos. Aprendió a distinguir el dolor que pide distancia del que pide compañía. Al aceptar el empleo en la mansión de vidrio, prometió una cosa: no permitir que la riqueza la volviera invisible. Su primer día iba a ser tan simple como fregar y ordenar. Luego, escuchó el llanto que no sonaba a hambre ni a capricho, sonaba a miedo antiguo. Y el consejo de la abuela volvió: canta bajito. La jefa de personal le mostró cronogramas, protocolos y cámaras. La familia es discreta. Usted limpia, no interactúa. Lucía asentía mientras memorizaba la ruta de los olores. Madera encerada, detergente cítrico, rosas que no olían a nada. Al llegar a la cocina, vio a los 3 niños con la mirada clavada en un punto indescifrable. Nadie jugaba con ellos. Los cuidadores hablaban entre susurros técnicos, como si cerca hubiese un paciente, no una infancia. Lucía dejó el cubo, se arrodilló a su altura y sin tocar, dejó que su voz fuera cuerda floja. Ti-ri-rin, ti-ri-ran. Daniel parpadeó primero. Sol frunció la nariz. Mateo se llevó el dedo a la boca como quien consulta una biblioteca. Ella pidió permiso a los ojos antes que a los adultos. ¿Puedo?, preguntó suave. Silencio. El primer compás encontró la primera respuesta. Una risa corta, quebradiza, que le subió por los brazos como una corriente, cálida. Con el mango de la escoba marcó percusión en el suelo. 1, 2, 1, 2. Sus piernas recordaron que también son instrumentos. Alejandro los observó desde la sala de monitores, ese cuarto de guerra donde suele controlar obras y contratos. La pantalla dividida mostraba un mapa frío de su casa. Siempre había sido más fácil controlar que sentir. Ver a Lucía doblando las reglas fue como ver a Marina atravesar la obra un día de lluvia. Indisciplina luminosa. La impulsividad le pidió expulsarla. El instinto le gritó que no matara ese brote. Cuando entró, llevaba la máscara habitual. Cuando escuchó, ellos me permitieron, algo golpeó desde dentro. Se quedó, con la vergüenza de quien teme creer. 5 minutos, dijo. Esos 5 minutos se volvieron 15, suficiente para ver cómo Sol, nudo tímido, soltaba el cuerpo hacia la risa. Cómo Mateo dejaba caer el peso en una planta del pie. Cómo Daniel buscaba el pulso en el pecho de Lucía apoyando la mano abierta. La esperanza tiene sonido, pensó, y hoy suena a voz gallega. Señor Cortés, esta intervención es irresponsable, advirtió después la fisioterapeuta oficial, convocada con urgencia. La señora no tiene acreditación. Lucía sostuvo la mirada sin desafío, apenas con verdad. No soy terapeuta. Soy alguien que estuvo rota y aprendió a escuchar. Alejandro vaciló. Su reputación, su miedo, las demandas posibles, todo pesaba. Pesaba, más aún, el recuerdo de Marina cantando la misma melodía. Seguirá bajo mi supervisión.
decidió. Firme como quien firma un contrato, pero con otro tono. Cualquier daño, la casa entera es suya. Atacó la jefa de personal, venenosa. Lucía no respondió. Abrió las manos hacia los niños. Empezamos por el suelo de la cocina. El mármol no muerde. Muy frío, objetó alguien. El frío despierta, replicó. Y pidió toallas tibias, música bajita, tiempo. Daniel la miró con una seriedad que no se ve en niños. Asentía como si el cuerpo entendiera lo que la ciencia no había sabido nombrar. Desde entonces, las mañanas comenzaron con un ritual que no estaba en ninguna hoja de ruta. Lucía llegaba antes que todos. Encendía el hervidor para llenar bolsas con agua tibia y entibiaba el mármol con paciencia de panadera. Forraba la isla con mantas finas, no para ablandar el suelo sino el miedo. Convertía la escoba en metrónomo, las cucharas en campanas, el paño en cometa. Respiren conmigo. 1, 2. Miren mis manos. 3, 4. Los trillizos respondían como germinaciones pequeñitas, dedos que se abren, tobillos que prueban, caderas que recuerdan el balance. Algunas tardes aparecían los obstáculos. El médico que llegaba con informes para desautorizarla, periodistas husmeando, la propia casa murmurando que aquello era impropio. Lucía tragaba el veneno de los comentarios y, al salir, lo transformaba en canción. Cuando la acusaban de bruja, respondía con limpieza impecable. Cuando dudaban de su método, mostraba un video de sol barriendo con el pie. Cada microavance, la mansión perdía 1 gramo de frío y ganaba 1 centímetro de hogar. El ritmo de Lucía se volvió más que terapia. Era resistencia contra el olvido. Los niños aprendieron a asociar la limpieza con juego, la música con movimiento. A veces, el cubo de agua servía de tambor. Otras, el aspirador era un dragón que rugía y los desafiaba a saltar con las rodillas. Alejandro observaba en silencio desde distintas esquinas, incapaz de confesar que cada pequeño avance lo hacía llorar por dentro. Veía a Daniel intentar ponerse de pie usando la pierna como palanca, a Mateo tambalearse con la testarudez de un obrero que no acepta órdenes, a Sol alzar los brazos como pidiendo alas. Nadie más lo notaba, pero él sí. El duelo se deshilachaba centímetro a centímetro. Lucía nunca pedía permiso a él, solo a los niños. Esa irreverencia lo desarmaba. Y en la noche, cuando quedaba solo en su despacho rodeado de contratos, se sorprendía tarareando bajito el mismo tirrirrín que lo había devuelto a la vida. El precio de la esperanza fue la incredulidad del mundo. Médicos privados entregaban informes fríos, progreso anecdótico, sin evidencia clínica. Uno de ellos, irritado, le dijo a Alejandro: «Está poniendo en riesgo la rehabilitación seria por dejar a una empleada jugar a sanadora». La prensa empezó a husmear. Un fotógrafo lo interceptó saliendo del hospital con los trillizos y el rumor se encendió. El magnate confía la salud de sus hijos a una criada. La junta de su empresa lo presionó. Los accionistas quieren estabilidad, no escándalos. Alejandro respondió con el mismo silencio impenetrable de siempre, pero por dentro el conflicto era un volcán. ¿Arriesgar su reputación o permitir que aquella mujer siguiera iluminando a sus hijos? Recordó entonces la última frase de Marina, justo antes de entrar al quirófano: «Prométeme que les darás amor, no títulos». Esa promesa rota ardía como deuda. Quizás Lucía era la única que le ofrecía una vía de pago. Lucía también sangraba por dentro. Cada sonrisa que lograba arrancar a los niños la obligaba a confrontar la ausencia de su propio hijo. En las noches, al volver a su pequeño cuarto de pensión, acariciaba un gorrito azul doblado en la mesilla, único recuerdo tangible. Lloraba en silencio, pero al día siguiente se levantaba con la voz intacta, lista para cantar otra vez. Su abuela le había enseñado que el dolor, cuando se comparte, se hace menos pesado. «Si ellos ríen, mi niño también ríe», se repetía como mantra. Esa vulnerabilidad era lo que los trillizos captaban. No necesitaban diplomas para reconocer un corazón abierto. En los ojos de Lucía había un espejo donde podían verse fuertes, capaces, vivos. Y en los de Alejandro, poco a poco, también. El vínculo creció con gestos pequeños.
Una tarde, Mateo le llevó a Lucía un cochecito de juguete y lo empujó con el pie, como invitándola a celebrar su avance. Sol, que siempre había sido más tímida, comenzó a buscar su mano al dormirse en el sofá. Daniel, el más serio, aprendió a reconocer la voz de Lucía entre todas. Si alguien lo llamaba, no respondía. Si era ella, giraba enseguida. Alejandro lo notaba y no sabía si agradecer o temer. Parte de él quería abrazarla por lo que estaba logrando, otra parte la veía como amenaza a su control. Pero lo cierto es que, por primera vez en años, la mansión sonaba a infancia. El eco de las risas sustituía al silencio funerario, y esa música tenía un precio: admitir que la vida no estaba perdida. Una noche de tormenta, cuando los truenos sacudían los ventanales de vidrio, Alejandro se encontró en la cocina junto a Lucía. Los niños dormían, y ella recogía juguetes improvisados. «¿Por qué lo hace?», preguntó él, con un tono más humano que empresario. Lucía no levantó la vista. «Porque alguien lo hizo por mí cuando nadie más quiso». Guardó silencio unos segundos y añadió: «Si ellos vuelven a caminar, yo también». Alejandro tragó saliva. No esperaba esa confesión. Por primera vez, vio a la empleada no como intrusa, sino como sobreviviente, y comprendió que el milagro no estaba solo en los pasos de los niños, sino en el puente invisible entre dos soledades que aprendían a sostenerse. Pero los obstáculos no se detuvieron. Un abogado de la familia extendida de Marina exigió pruebas médicas. Amenazó con retirar la custodia alegando negligencia. «No puede exponer a los niños a charlatanería», dijo con frialdad. Alejandro reaccionó con rabia inédita. «Ellos están más vivos que nunca, gracias a ella. Y si alguien intenta separarlos, tendrá que enfrentarse a mí». Fue la primera vez que defendió a Lucía públicamente. Ella, al escucharlo, sintió un temblor extraño en el pecho. Reconocimiento. No era amor todavía, era respeto profundo. Esa noche, mientras acomodaba las mantas, se sorprendió murmurando: «Gracias, Marina», como si de algún modo la esposa ausente hubiese tejido el encuentro imposible que estaba cambiando destinos. El día decisivo llegó sin anunciarse. Una mañana, Dorada entraba por los ventanales, bañando el mármol en destellos tibios. Lucía había preparado, como siempre, el ritual: música suave, paños tibios, objetos convertidos en instrumentos. Alejandro estaba allí, traje aflojado, sin corbata, con el gesto contenido de quien espera un milagro y teme presenciarlo. Daniel, el más serio, fue el primero en apoyar ambos pies en el suelo sin ayuda. Un silencio reverente cayó sobre la cocina. Ni los relojes parecían avanzar. Daniel titubeó, luego a su padre, y entonces, con el cuerpo entero temblando, dio un paso. Alejandro se llevó la mano a la boca, incrédulo. El niño levantó la vista. Murmuró una palabra que quebró los muros de la mansión: «Papá». Fue como escuchar a Marina otra vez, como recibir un perdón que jamás se atrevió a pedir. El magnate se derrumbó sobre sus rodillas, llorando sin reservas por primera vez en 5 años. La emoción se desbordó como un río contenido demasiado tiempo. Mateo, motivado por el coraje del hermano, intentó imitarlo. Sus piernas fallaban, pero Lucía lo sostuvo sin sujetarlo del todo, solo guiando con la voz: 1, 2, puedes. Sol, en cambio, se levantó sola, aferrada a la isla, y dio un pequeño salto de confianza. Era un cuadro imposible. 3 niños, antes inmóviles, reclamando su derecho a caminar. Alejandro extendió los brazos hacia ellos, olvidando la corbata, los negocios, el poder. Lucía lo observó con los ojos brillantes. Comprendió que ese hombre endurecido también estaba dando sus primeros pasos, no en el suelo, sino en el terreno de la vulnerabilidad. Y cuando Daniel repitió «papá», más fuerte, el eco retumbó en cada rincón frío de la mansión. El pasado se quebraba, y en su lugar nacía una nueva familia. Los empleados, médicos y abogados que presenciaron aquella escena quedaron mudos. Nadie sabía cómo justificarlo en términos clínicos. Nadie se atrevía a etiquetarlo de coincidencia. El milagro estaba frente a ellos, palpable, respirando. Uno de los cuidadores se santiguó en silencio. Otro grabó con el móvil, temblando.
Alejandro no se preocupó por demandas ni por titulares. Abrazó a sus hijos con un desespero que era amor puro. Lucía, aún arrodillada, sintió un peso invisible levantarse de su pecho, como si su propio hijo la acompañara, riendo junto a los trillizos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa por estar viva. La música que había inventado en esa cocina ya no era solo terapia, era una oración compartida. Y en los ojos húmedos de Alejandro encontró una certeza. No estaba sola en el dolor ni en la esperanza. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Alejandro con voz rota, abrazando aún a los niños. Lucía no respondió de inmediato. Tocó con suavidad el suelo frío del mármol y dijo: «No fui yo, fueron ellos. Yo solo les recordé que la vida todavía los espera». Esa frase, simple y desnuda, derritió el último bloque de hielo en el corazón del magnate. Durante años había creído que todo podía comprarse: médicos, tecnología, especialistas de renombre. Hoy comprendía que la verdadera riqueza estaba en algo que el dinero nunca toca: la fe compartida, el amor traducido en gestos pequeños. En un impulso, tomó la mano de Lucía frente a todos. No era una declaración amorosa, era un pacto silencioso de reconocimiento. Ella le apretó la mano con firmeza. En ese apretón estaba el inicio de algo que ni él ni ella habrían imaginado. Los niños, exhaustos pero radiantes, cayeron dormidos en brazos de su padre. Alejandro los llevó al sofá de la cocina, arropándolos con un cuidado que no mostraba desde que Marina vivía. Se giró hacia Lucía y con la voz aún quebrada, pronunció: «Gracias por devolverme a mis hijos y por devolverme a mí». Lucía no contestó con palabras. Se acercó y, como hacía su abuela, tarareó bajito la canción que había tejido todo el milagro. Alejandro cerró los ojos, dejándose sostener por esa melodía. En ese instante, entendió que la mansión de vidrio nunca más sería un mausoleo. Se había convertido en hogar. Y la mujer que había entrado como empleada ahora era la guardiana del nuevo comienzo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los días siguientes fueron distintos en la mansión de vidrio. Donde antes había pasillos silenciosos, ahora resonaban carreras torpes y risas desordenadas. Daniel, Mateo y Sol se caían y se levantaban como cualquier niño, celebrando cada rasguño como medalla. Alejandro, acostumbrado a números y balances, aprendió otra contabilidad: contar pasos, contar abrazos, contar segundos de felicidad. Lucía ya no era solo la empleada. Sin proponérselo, se había convertido en madre de corazón. Una mañana, mientras recogía juguetes, Alejandro le dijo: «Esta casa fue cárcel. Contigo y ellos, es familia». Ella lo miró sorprendida, sin saber qué responder. Pero esa misma tarde, cuando los niños la llamaron mamá por primera vez, entendió que el destino le estaba devolviendo aquello que creyó perdido para siempre. Y en el silencio cómplice de ambos, la promesa de una nueva vida se hizo evidente. Alejandro tomó una decisión que sorprendió al país. Transformó la mansión en un centro terapéutico abierto a familias con niños que enfrentaban discapacidades o traumas. «Si mis hijos pudieron, otros también podrán», declaró en la rueda de prensa, con Lucía a su lado. La noticia recorrió los titulares. El magnate que había guardado duelo en silencio ahora compartía su riqueza en forma de esperanza. Los primeros pacientes llegaron tímidos, algunos incrédulos. Pronto, la música y los juegos improvisados de Lucía demostraron que el método funcionaba más allá de un milagro aislado. Los trillizos, todavía tambaleantes, se convirtieron en los mejores anfitriones. Enseñaban a otros niños a perder el miedo al suelo. La casa, antes símbolo de lujo vacío, se llenó de vida compartida. Los empleados que antes caminaban en puntas de pie, ahora bailaban al ritmo de canciones inventadas en la cocina. El vínculo entre Alejandro y Lucía también encontró su cauce. No fue un romance repentino, sino un reconocimiento mutuo nacido del dolor y de la resiliencia. Él aprendió a dejar de ser estatua para ser hombre. Ella, a dejar de ser sombra para permitirse brillar. En un pequeño jardín al costado de la mansión, plantaron juntos un olivo. «Por Marina, por tu niño, por todos los que vendrán», dijo Alejandro mientras cubrían las raíces con tierra. Lucía lloró, no de tristeza, sino de gratitud.
Ese árbol se volvió el símbolo de la nueva familia. Raíces firmes en el dolor, ramas abiertas al futuro. Los niños corrían alrededor del tronco riendo, y en cada risa parecía escucharse también la de Marina, como si su ausencia hubiera tejido un puente para unirlos. El amor no borró la pérdida, pero la transformó en semilla de algo más grande. Con el tiempo, el centro terapéutico se convirtió en fundación y luego en movimiento. Llegaron familias de toda España y más tarde de Europa, buscando algo que la ciencia sola no ofrecía: humanidad. En cada rincón, Lucía repetía el mantra heredado de su abuela: donde te pidan silencio, canta bajito. Y lo hacía junto a Alejandro y los trillizos, que crecían convertidos en pequeños terapeutas. La mansión ya no era fortaleza, sino faro. La historia que nació en una cocina de mármol helado se expandió en forma de canciones, pasos torpes y abrazos infinitos. Y así quedó claro el mensaje: el amor, cuando se comparte con valentía, tiene poder de curar no solo cuerpos, sino almas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Y comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. 5 años después, la mansión de vidrio en Madrid ya no se parecía en nada a aquella fortaleza fría que Alejandro habitaba en soledad. Ahora era un complejo terapéutico, vibrante, con jardines abiertos, salas de música, piscinas de rehabilitación y espacios de horticultura donde los niños aprendían a sembrar y ver crecer la vida. El mármol de la cocina seguía allí, pero ya no era altar de silencios. Era un lugar de encuentro, donde padres y pequeños compartían juegos y canciones. En una de las paredes principales colgaba un mural colectivo. Cientos de manos y huellas de colores, plasmadas por las familias que habían pasado por el centro. En el centro del mural, una frase pintada con letras grandes decía: aquí aprendimos que las familias se hacen con amor, no con sangre. Ese mural se convirtió en el corazón del proyecto, recordando a todos que lo imposible puede suceder paso a paso, corazón a corazón. Los trillizos tenían ya 8 años y eran parte activa de la fundación. Daniel ayudaba a los más pequeños a dar sus primeros pasos, repitiendo las mismas palabras que un día le devolvieron la esperanza: el suelo puede sostenerte. Mateo, inquieto y creativo, inventaba juegos y coreografías que servían como terapia disfrazada de diversión. Sol, más sensible, acompañaba a los niños que lloraban, abrazándolos con una ternura que parecía heredada de su madre ausente y multiplicada por la presencia de Lucía. Ellos mismos se autodenominaban los terapeutas mirines, y su energía contagiaba a todos. En las reuniones de la fundación, Alejandro solía bromear: yo construí edificios por toda España, pero estos 3 construyen milagros todos los días. Su fortuna ya no era solo material. Era la herencia de una nueva visión de vida, compartida con quienes alguna vez creyeron que no había salida. El día más simbólico fue la boda de Alejandro y Lucía, celebrada en el jardín del centro. No hubo lujo ostentoso, sino flores plantadas por las propias familias, canciones compuestas por los niños y un ambiente de gratitud. En lugar de alianzas tradicionales, ambos enterraron juntos una cápsula con objetos significativos: un gorrito azul del hijo, perdido de Lucía, una foto de Marina sonriendo, una rama del olivo que habían plantado años atrás, y un pequeño paño de limpieza convertido en estandarte. Al finalizar, todos los presentes participaron en la siembra de un nuevo árbol al que llamaron el Árbol de la Esperanza. Sobre una placa grabaron: milagros que suceden paso a paso, corazón a corazón. Al verlo crecer, Alejandro entendió que el amor no borra las cicatrices, pero las convierte en mapas de un camino compartido. Y Lucía, con 1900, los ojos llenos de lágrimas, supo que la vida le había devuelto lo que le arrebató. No en la misma forma, pero sí en plenitud.